contenido de las materias que vamos a avanzar. Como pueden observar, aquí tenemos la materia que se va a llevar con ustedes en electricidad industrial, sistemas SCADA. La sigla es SIS 600, el último nivel que van a cursar en el Berta. En el primer parcial vamos a abarcar dos temas. El primer tema es introducción y conceptos generales de los sistemas SCADA. El segundo tema es topología de redes, enlaces y estructura lógica. Esos dos temas van a ser parte del primer parcial. En el segundo parcial vamos a llevar lo que son los buses de campo. Buses de campo, de cómo comunicar un PLC con el HMI, el PLC con un variador de frecuencia, entrelazar los tres, hacer un monitoreo a través de una pantalla touch, etc. En el tercer parcial vamos a llevar componentes de redes industriales. Para el tercer parcial ya vamos a poder enlazar un sistema estructurado tipo cascada de los PLCs. Vamos a usar un PLC maestro y ese PLC maestro va a tener otros PLCs que interactúen con este PLC para poder realizar trabajos en cascada. El primer parcial tenemos lo que son las horas presenciales. Bueno, en el primer parcial, por el tema de la pandemia, no vamos a tener horas presenciales. En el segundo parcial, probablemente, dependiendo de cómo esté la situación, de qué es lo que diga el Ministerio de Educación, que espera el informe del Ministerio de Salud. En el tercer parcial también. Entonces, entre el segundo y tercer parcial es probable que podamos reunirnos en grupos pequeños en el instituto. Pero según la analogía que estamos manejando, va a ser por una hora. Entonces vamos a turnarnos para ver cómo llevamos esto en el instituto. Después se maneja las horas virtuales. En horas virtuales, que son estas horas de clase que estamos manejando, las horas virtuales, se ha dividido en dos grupos, bueno, en 2 días. Vamos a llevar sistemas SCADA los miércoles desde las 7 hasta las 8 y el día viernes de 7 a 8. ¿Sí? Esas serían las horas virtuales. Tenemos también las horas en línea, que va a ser una hora. ¿Qué implica esta hora en línea? La hora en línea es un tiempo destinado que se va a coordinar con ustedes para que puedan realizar dudas, consultas, aclaraciones o algún reforzamiento extra que necesiten. Pero ojo, esto es una hora, entonces se está destinando este tiempo para que se pueda respetar un poco el tiempo de trabajo y el tiempo fuera de trabajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a quedar con ustedes un día a la semana para que nos conectemos en esa hora, y si es que alguno de ustedes necesita alguna ayuda especial o no entendido, durante esa hora se le va a brindar la ayuda, la información o el reforzamiento que necesite durante esa hora, ¿sí? Eso para no perjudicarlos a ustedes ni tampoco retrasar su aprendizaje. Después está destinado otra hora de aprendizaje autónomo. Dentro de este aprendizaje autónomo significa que ustedes tienen que destinar más o menos una hora a la resolución de temas de investigación, exposiciones, o lo más probable es que hagan resoluciones de circuitos que les voy a ir planteando con base en los temas avanzados. Voy a programar las tareas para que no les consuman más allá de una hora. ¿Sí? Entonces a eso se refiere, tienen que separar un espacio-tiempo de una hora a la semana para hacer sus tareas. Por último, vamos a tener las famosas horas de investigación y práctica externa. Lo vamos a dejar en horas de investigación, ¿sí? Las horas de investigación se van a referir a los temas específicos en cuanto a algunos
dispositivos de conexión en temas SCADA para que ustedes los vayan investigando. ¿Sí? Entonces, como les comento, vamos a tener hora virtual, 2 horas a la semana, 1 hora en línea para dudas, consultas, 1 hora para sus tareas y van a tener 2 horas de investigación o 2 horas para que vayan leyendo lo que les voy a ir mandando. Bien, muchachos, ¿alguna duda, consulta respecto a lo que les estoy explicando? ¿Ninguna? Ya. Bien. A ver, ¿les parece si los jueves en la noche de 8 a 9 tenemos esa sesión de horas en línea? Porque creo que Podría jueves ser. no pasan clases, ¿no? Sí, profe, o martes puede ser. Porque no tenemos clase martes, nada. El martes podría ser de 8:30 a 9:30. ¿Qué les parece? Profe, en la noche no se Profe. puede. A ver, no les escuché bien. Jueves sería, o martes debe pasar clase, ¿no, profe? Profe, por la En la noche noche, se profe. podría. Sí, claro, en la noche solo pasa una clase, entonces por eso les ofrezco de 8:30 a 9:30. De la noche, ¿no? Claro, de la noche. Está Ya, bien. profe. Ya, meta Está martes, bien, entonces cualquier día de la agendado con noche. ustedes. Los días martes, las horas virtuales con nivel horas en línea. Horas en línea con nivel 600. Ya, excelente. Bien, entonces una vez concordado eso, miremos al tema que nos compete ahora. ¿Observan el gráfico que les estoy mostrando? La presentación que les estoy mostrando. ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Eso. Bien. Lo que vamos a empezar a ver son las definiciones básicas de la transmisión de datos analógicos y digitales, porque básicamente lo que son los sistemas SCADA, los conceptos generales de los sistemas SCADA eh, se resumen en transmisión de datos. Y los datos que se llegan a transmitir se han dividido en dos grandes grupos, que son los analógicos y los digitales. ¿Sí? Estos dos datos se han llegado a separar a razón del tipo de señales que emite cada uno de ellos. Pero como ustedes ya saben, según la historia que hemos vivido en los televisores, las señales analógicas difieren en gran manera con el tipo de señales digitales que ahora se manejan. ¿Cuál es la más grande diferencia? La calidad. La calidad en transmisión. ¿Por qué razón? Vamos a ir viéndolo paso a paso. ¿Cuáles eran las formas más arcaicas de poder transmitir información? Esas eran a través de los telégrafos, ¿se acuerdan? Antiguamente, allá por los años 60, bueno, más antes, por los años 30, 40, la única forma de comunicarse de un lugar a otro lugar era a través de un código, y ese código era el código Morse. ¿En qué consistía este código? En la cantidad de sonidos que se emitían a través de un telégrafo. ¿Sí? Un pulso corto, un sonido corto significaba un punto, un sonido largo significaba una raya,
Entonces, con ese código lo que se hacían era descifrar las letras para poder entender el mensaje que se estaba transmitiendo a gran distancia. Obviamente, para que se pueda realizar esta transmisión se ha tenido que usar un tipo de energía para poder transmitir durante todo ese recorrido un pulso electromagnético. Posteriormente se ha empezado a inventar lo que son la comunicación mediante líneas telefónicas. Esta es una comunicación del tipo analógico donde necesitabas tener una conexión cableada desde el punto de emisión hasta el punto de recepción. Y para poder transmitir durante largas distancias también se utilizaban conductores y unas fuentes repetidoras para que te hagan llegar la señal desde el punto A hasta el punto B. Posteriormente han ido evolucionando estos sistemas de transmisión de señales, obviamente señales analógicas, y han aparecido los primeros walkie-talkies o los primeros teléfonos que tenían un tamaño grande de las tablets actuales, pero con las mismas proporciones de ancho y alto. Esto en cierta forma ha facilitado mucho a la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación ya no se, la transmisión ya no se realizaba a partir de líneas cableadas, sino ya se estaban empezando a utilizar señales. Y esas señales se podían mandar a cualquier parte del territorio a abarcar mediante antenas repetidoras. Ejemplo, cuando ustedes se acuerdan en el año 2002, 2003, 2004, cuando han aparecido los primeros celulares, la tecnología era la tecnología TDMA. Esta tecnología TDMA era tan preciada porque las antenas repetidoras que existían solamente cubrían un cierto sector, un cierto rango. Y como eran señales analógicas, era muy fácil de que la señal se vaya perdiendo en los lugares que eran muy bajos. Por esa razón ustedes van a constatar este hecho, que cuando deseaban comunicarse con alguna parte mediante celular, tenían que subir al punto más alto para poder tener mejor señal. Sí, yo recuerdo que algunos decían, te subes a aquel cerro y ahí tranquilamente puedes llamar, ahí agarras señal, decían. Eso es por el tipo de transmisión de señal analógica. Posteriormente esto ha ido evolucionando hasta la época actual, donde la tecnología que vamos manejando ya son señales digitales. Ahora, ¿qué diferencia existe entre la señal analógica y la señal digital? Como ustedes podrán constatar, para poder acceder a TV Cable en Cochabamba, tenías que hacer una solicitud a Comteco. Comteco extendía la señal mediante cables coaxiales de gran diámetro que tenían que extenderse desde su central hacia los lugares periféricos a través de postes. La cantidad de conexiones que podrían realizarse dependía del tipo distribuidor que tengan en cada punto, ¿sí? Ese tipo de conexión cableada necesitaba de un repetidor. Y van a observar que en algunos puntos de Comteco antiguamente se utilizaban cajas donde se volvía a amplificar la señal y se volvía a esparcir o distribuir en los lugares donde necesitaban. La gran limitante de esto era que la capacidad de abastecer a todo un barrio se limitaba a la cantidad de conexiones que podría ofrecerte los dispositivos de conexión periféricos. Lo mismo sucedía con lo que era la conexión del cable para teléfono, que primeramente tenían que verificar en sus sistemas si la cantidad de combinaciones que soportaba el cable correspondía a la cantidad de teléfonos más uno. Si no se podía ingresar un teléfono más para poder transmitir la comunicación, entonces te decían, en tu lugar ya no hay
cabida para poder conectar un solo teléfono más. Y en algunos lugares más lejanos, como Punata, Arbieto, esos lugares, después del último punto de conexión, hay cables jalados hasta 100, 200 metros para que algunas personas puedan llegar a tener este teléfono. Entonces, así es la forma de cómo la señal analógica ha ido impulsando el desarrollo tecnológico. Como ustedes pueden observar en estas gráficas, absolutamente la comunicación ha ido evolucionando a partir de estas formas de conexión. Pueden observar que para poder transportar un mensaje desde una emisora hasta un receptor se tiene que tener primero un transductor. ¿Qué es el transductor? El transductor es el dispositivo que transforma un tipo de magnitud, en este caso la voz, la magnitud de la voz, el volumen, eso tiene que transformarlo en señal codificada para mandarlo en tipo de señal mediante los cables hasta el otro teléfono. En el otro teléfono también se tendría que convertir esta señal codificada a el tipo de audio, ¿sí? Entonces, durante todo ese canal de transmisión se realizaba mediante cables. La analogía con la tecnología actual que ahora estamos utilizando es más sencilla, es una evolución gigantesca a cómo se manejaban las anteriores comunicaciones y transmisiones, tanto a tal grado que para tener cable TV lo único que tienes que hacer es enlazar el posicionamiento de un plato con un decodificador LVN, posicionándolo hacia el satélite que vas a utilizar. ¿Se acuerdan que Comteco ha peleado mucho con estos sistemas de cable TV piratas que los llamaban? Vos te comprabas una antena pirata, una antena satelital como le llamamos nosotros. Tú te comprabas eso en 1200, 1500. No tenías los canales nacionales, pero tenías absolutamente todos los demás canales, hasta los canales que ve el Wazowski. Era una cantidad de canales increíble, ¿sí? Esa misma tecnología ahora la están manejando otras empresas como las de Tigo, donde necesitan tener el cable TV en algunos lugares lejanos y lo que hacen es posicionar su plato en dirección al satélite que va a enlazar con la comunicación. Ahora, eso es en cuanto a lo que ha evolucionado el TV cable. Ahora, la evolución en cuanto a telefonía, en cuanto a comunicación es mucho más inmensa, ¿sí? En Argentina existen radiobases. No sé si alguno de ustedes ha ido a Argentina. Hay una empresa que se llama Nextel. Esta empresa tiene la suficiente capacidad como para poder darte tecnología GSM, o sea, tienes un chip, puedes hacer llamadas nacionales, internacionales a cualquier parte del mundo. Y además Nextel te proporciona unos celulares que puedes utilizarlo como radiofrecuencia, como estos walkie-talkies que ustedes llaman, o como estos intercomunicadores. Entonces, cada uno de los usuarios que pertenecen a esa empresa, aparte de tener el número de teléfono, tienen un número de frecuencia para que todos los usuarios puedan comunicarse mediante esa frecuencia de forma gratuita. Si no me están entendiendo, esa comunicación es similar a la de los radiotaxis. ¿No es cierto que los radiotaxis para poder hablar tienes que mandar un mensaje apretando un botón y tienes que soltar el botón para escuchar el retorno de ese mensaje de la otra parte? Similar, pero con tecnología celular. Esos son los progresos que ha habido entre la señal analógica y la señal digital. Bien, muchachos. Ahora, la transmisión de datos analógicos y digitales. ¿Por qué es tan complicado el tema de la transmisión? Bueno,
Cuando tú hablas de transmisión, vas a utilizar lo que son los transductores. Los transductores te transforman cualquier tipo de señal o magnitud a una señal eléctrica o pulso de corriente. Eso tiene que pasar a través de un procesamiento y ese proceso llega a convertirse en información. Y para que esa información llegue al otro extremo en la misma forma del dato, llega a cumplir el proceso inverso. La información llega a procesarse y te bota un resultado como dato. Eso a partir del tipo de transmisión que se vaya a utilizar. A raíz de la transmisión que se va a realizar, han nacido todos los dispositivos transductores que actualmente ustedes van a poder encontrar en el mercado. Desde los transductores simples de temperatura como el de su tester, que con un cablecito en el tester pueden visualizar cuánto de temperatura existe, hasta los transductores más complicados que se usan en las industrias. Ahora, las transmisiones de señales analógicas y digitales necesitan sí o sí de un tipo de amplificación. Es imposible hacer que desde la emisión llegue sin algún inconveniente hasta la recepción. ¿Por qué? Por aspectos ambientales, por aspectos topográficos, aspectos geográficos y demás temas, ¿sí? Por ejemplo, en Bolivia se tiene el principal inconveniente de tener una parte muy baja, como es la parte oriental, y tener una parte muy alta, que es la parte occidental. Entonces, para tener en cuenta esos datos y poder llegar con la misma intensidad a cada uno de los puntos, lo que se hace es amplificar ese tipo de señales. Ese tipo de señales también se mandan en forma de dato y pasan a un proceso de información. La transmisión de datos analógicos y digitales pueden tener este esquema de comunicación. Antiguamente se utilizaban los modos simplex para hacer la comunicación de TV, los half duplex para utilizar radiofrecuencias de telefonía o de walkie-talkies, de radiotaxis, y también tenían la comunicación full duplex. A ver, ¿qué es lo que transfiere esto, la idea de esto? El simplex es codificar un tipo de señal a determinada frecuencia. Y donde se desee recibir esa información, lo único que tienes que hacer es configurar tu equipo, o en este caso para la televisión es sintonizar el canal. Entonces cada uno de los canales que venían para Bolivia venían en el sistema PAL. Y en este sistema PAL existe un rango de configuración de frecuencia mínima y un rango de configuración de frecuencia máxima. Por eso antiguamente ustedes saben que según este tipo de señal sabíamos que el canal 4 era ATV, ¿no es cierto? El canal 11 era Unitel, digamos. Donde tú vayas a cualquier parte de la ciudad de Cochabamba, el tipo de canal que sintonizabas se sintonizaba a nivel departamental por el tipo de frecuencia que emitía esa estación. En el tema de las radiofrecuencias para los teléfonos, los walkie-talkies, bueno, en este caso específicamente para los radios de comunicación, se manejaban los half duplex. Este sistema no era tan seguro por el tema de que podían pincharte la información, te podían montar una señal encima de esta, y era un tema muy complicado porque incluso cualquier persona podía entrar hacia tu canal y poder escuchar la radiofrecuencia que tenías.
Es a raíz de esto que para confidencializar más lo que era la comunicación entre emisor y receptor, se ha, se ha diseñado el sistema multiplexor, que es el que utilizan actualmente las líneas telefónicas. Van a observar que en los barrios donde ustedes viven está llegando un cable, ¿sí? Ese cable que ustedes observan de la línea telefónica de Comteco llega a una caja y dentro de la caja van conectándose los cables, pero es la cantidad de cables que lleva ese conductor es limitado. Por ejemplo, 48 pares. De los 48 pares se pueden hacer combinaciones entre cada uno de esas conexiones de los cables, pero la cantidad de teléfonos no corresponde a la cantidad de pares que existen en ese conductor. Entonces, ¿qué es lo que hace Comteco? Lo que hace Comteco es utilizar combinaciones codificadas del tipo digital entre 1001, 1001, en esas combinaciones binarias para poder garantizar a que todos los usuarios puedan utilizar las mismas líneas telefónicas sin que éstas vayan cruzándose o montándose mensajes. Ese sistema multiplexor se ha desarrollado gracias a la codificación de las señales digitales. Solo para tener en cuenta, cuando tú tienes dos cables, puedes hacer 4 combinaciones. ¿En qué sentido? Esos dos cables pueden llevar el primer cable la señal 0, el segundo cable la señal 1. O puede ser el primer cable señal 0, el segundo 0. La tercera opción, el primer cable 1, el segundo cable 0. O la cuarta opción, el primer cable 1 y el segundo cable 1. Y si agregas 4 cables, vas a tener un total de 16 combinaciones. ¿Sí? Entonces, es así como a través de los cables que ya tenían dispuestos en Comteco, se ha anexado lo que son las combinaciones multiplexoras para poder hacer que funcionen más líneas telefónicas sin que exista interferencia entre ellos. Para poder entender mejor lo que son las diferencias entre las señales analógicas y las señales digitales, una señal analógica, hablando de la magnitud temperatura, se medía antes en milímetros de mercurio, ¿sí? Un dispositivo que de acuerdo a la temperatura el mercurio empezaba a dilatar o contraerse, mostrándote con las líneas de las barras para ver a qué temperatura estás. El avance tecnológico te ha permitido digitalizar esas barras marcadas en el tubo de vidrio. Ahora agarras el dispositivo, lo introduces al lugar que deseas medir la temperatura y automáticamente la señal digital te está botando en números la temperatura actual de tu cuerpo. Ha pasado lo mismo con los testers. Antiguamente, cuando yo empezaba a estudiar electricidad, lo primero que hemos aprendido es a realizar la interpolación de los rangos. Si el rango inferior es 0 y el rango mayor es 100, y si tiene 4 rayas al medio, significa que cada una de las rayas es un intervalo de 200. Eso ha ido evolucionando y actualmente ustedes lo único que tienen que hacer es conectar los cables de forma correcta sobre las magnitudes que desean medir y el tester les bota el dato de la información e incluso con dígitos de precisión. En cuanto a la magnitud del tiempo, no se puede pedir más. Incluso ahora la tecnología te da información del ritmo cardíaco que llevas, la calidad de sueño que tienes, el tipo de recuperación que ha tenido tu cuerpo, ¿sí? Entonces, esto de lo que ha sido antes, el inicio de la tecnología con las señales analógicas, ha tenido un paso inmenso a lo que ha sido la señal digital para las tecnologías actuales. Ahora, ¿cuál es la diferencia del por qué la señal digital va a ser 1000 veces mejor que la señal analógica?
Pues bien, la señal analógica tiene la forma de una onda senoidal. Estas ondas senoidales necesariamente tienen que cumplir ese ciclo de un pico positivo máximo, de un pico negativo máximo, de un pico positivo máximo, ¿sí? Y a medida que estas señales van avanzando a través del espacio, van perdiéndose, ¿sí? ¿En qué sentido van perdiéndose? Cuando ustedes escuchaban un partido de fútbol en las épocas de los 90, 95 o la Copa 94 cuando Bolivia estaba jugando, teníamos el problema que en algunos lugares donde te acercabas, la señal que agarraba tu radio te transmitía el partido de una forma más clara, de una señal más clara. Te movías un poco y ya se perdía la señal. Entonces, el tema de las ondas electromagnéticas que se formaban a través de la intensidad sufrían cambios en la intensidad de llegada por el tema de aspectos ambientales. Puede ser el viento, puede ser que había mucha humedad o el tiempo estaba medio lluvioso, y todos esos aspectos hacían que la señal analógica sufra consecuencias en pérdidas de señales. ¿Sí? Ahora, la señal digital es mucho más eficiente por el siguiente tema. Solamente tiene dos parámetros donde se puede identificar fácilmente como apagado, encendido, o como señal baja 0, señal alta 1. Como tiene solamente estos dos estados, para los decodificadores actuales es mucho más fácil interpretar la señal que está llegando. Pero para poder realizar ese intervalo y decir que es señal 0, en todos los dispositivos te manejan rangos, ¿sí? Por ejemplo, se considera el valor 0, digamos, en los dispositivos radios, de valores de voltaje que vayan desde los 0 voltios hasta los 0.5 voltios. Se considera 1 a partir de los 2 voltios hasta los 12 voltios. Entonces, esos dos rangos que te manejan te permiten a ti poder interpretar las señales que se están mandando a través del espacio por señales unos o ceros. En pocas palabras, esas atenuaciones que se tenían en cuanto a la radiotransmisión de los partidos de fútbol y tenías que mover la antena para poder agarrar más señal, menos señal, o se iba perdiendo un poco la calidad del audio. Ese monitoreo que tú hacías de mover, cuando se perdía la señal, mover la antena a la derecha, mejoraba, de mover la antena a la izquierda, mejoraba. Ese proceso automáticamente ya lo realizan los equipos de codificadores digitales, ¿sí? En vez de que tú estés moviendo manualmente la antena, lo que hacen los dispositivos digitales es darte esos rangos que les mencionaba para que desde aquí mínimamente hasta aquí se interprete como un 1 o desde aquí allá como un 0. Eso ha optimizado completamente lo que son las señales de transmisión. Y actualmente ustedes pueden ver los partidos de fútbol y se les nota todos los defectos en la cara a los jugadores. ¿Sí? Eso sería entonces en cuanto a la señal analógica y lo que tendríamos que saber en cuanto a la señal digital. Ahora, la cantidad de resolución que llegamos a obtener en nuestros televisores no tiene comparación con la cantidad de resolución que teníamos con las señales antiguamente planteadas. La calidad de resolución que tenemos ahora es mucho más que la cantidad de resolución que teníamos antes. Y esto tiene que ver con el tipo de tecnología que se maneja entre
el emisor y el receptor. Por ejemplo, antiguamente en los televisores grandes que ustedes tienen, estoy seguro que siguen teniendo en su casa, el sistema de reproducción era mediante TV líneas. ¿Qué son las TV líneas? Son la cantidad de líneas que tiene el televisor. ¿Sí? Si era de 1000 TV líneas, significa que existían 1000 líneas desde la parte superior hasta la parte inferior del televisor. Mientras más TV líneas tenía tu televisor, tenía más resolución. ¿Sí? ¿Cómo funcionaban esos televisores? Los televisores tenían un aspecto grande por alojar internamente un transformador que alimentaba de energía a un flyback. El flyback era un inductor que agarraba la corriente y el voltaje y de acuerdo a la relación de potencia elevaba el voltaje a valores de 7000, 5000 voltios para poder proyectar un haz de luz. Ese haz de luz lo que hacía era dibujar las señales en toda la pantalla. ¿Sí? Por esa razón, cuando existían deterioros en los componentes electrónicos que tenía el televisor, la imagen se hacía cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. ¿Sí? Porque la cantidad de TV líneas se iban recortando. Y eso era consecuencia de los filtros que tenían, los condensadores que tenían. El filtro horizontal, el filtro vertical. Como eso tenía que ir pixeleando cada uno de las TV líneas, entonces había momentos en que la señal era tan mala que se empezaba a granicear el televisor. ¿Sí? Eso ha cambiado mucho porque ahora lo que tenemos en cada una de las tecnologías planas, ya sea plasma, ya sea tecnología LED, cada una de estos televisores ya te viene con una resolución que es muy diferente a las TV líneas. Los televisores que vienen de 4 megapíxeles, estamos hablando de 4 mega significa millones, de 4 millones de puntitos, por así decirlo, en los televisores. ¿Sí? Entonces, los televisores LED, por ejemplo, han debido ver que en Ayacucho y Heroínas había un letrero grande que era un televisor armado por paneles de LED. Y cuando veías de lejos la imagen se veía muy clara, pero cuando te acercabas te dabas cuenta de que cada uno de los puntitos era un LED. ¿Sí? Pasa lo mismo con los televisores. En los televisores, en las computadoras, la cantidad de resolución que te están diciendo es por la cantidad de puntitos, por así decirlo, de cantidad de LEDcitos RGB que tiene cada una de las pantallas. ¿Sí? Y como tienes una cantidad de 4000 LEDcitos en una pantalla solamente, imagínate la resolución que vas a tener en cuanto a imagen. Ahora, ¿cómo funciona la señal digital? Ustedes saben que para un LED la señal 0 es apagado, el dígito 1 es encendido. Entonces, cada uno de estos LEDcitos se pueden llegar a identificar por un bus de comunicación. Si mi bus de comunicación es de 16 bits, entonces voy a tener 16 números a los cuales voy a poder realizar combinaciones. ¿Sí? Entonces, una de las combinaciones que puedo hacer en esos 16 bits, pues en esas 10 casillitas, puede ser 0, 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 0 y el último dígito 1. Y esa combinación me va a garantizar
que cierta fila de los LEDs vayan encendiéndose. ¿Sí? Si la señal enviada puede ser para los 16 bits otro código 0101010101, entonces los unos me van a decir qué filas van a ir encendiéndose y qué columnas van a ir apagándose. Pero esta señal del 01, las combinaciones que va mandando para que vayan encendiéndose una fila de LEDcitos, se apague otra fila de LED, se encienda una columna de LED, otra columna, entonces esa cantidad de combinaciones se producen por segundo. Por eso existe la cantidad de transmisión en kbps, kilobytes por segundo. O sea, por segundo más o menos existen unas 10, 20.000 combinaciones en un segundo. Entonces, en esas 20.000 combinaciones en un segundo es que se están trabajando el encendido apagado de cada uno de los LEDs para que te puedan proyectar esa imagen en alta resolución. Más o menos es así como he tratado de explicarles lo que ha sido la transición de las señales digitales a las señales analógicas. En cuanto a la transmisión de datos por computadoras, también ha habido un cambio enorme. Antiguamente para escribir una carta se utilizaba una máquina de escribir donde ibas presionando tecla por tecla y mediante una cinta carbónica se iban troquelando las letras que tú presionabas para ir escribiendo una carta en una hoja, en una hoja bond. Algunos lo deben tener, algunos incluso lo han usado. Actualmente, para que tú puedas escribir una letra en las computadoras se maneja un código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? El código ASCII es la combinación de los dígitos para que la computadora los reconozca y te muestre un carácter en el documento que estás escribiendo. Es por eso que en base a este código ASCII, ustedes cuando no pueden escribir arroba para entrar al correo en cualquier café internet, lo que hacen es apretar Alt, ponen el número 64 y les aparece el carácter arroba. ¿Sí? Es mediante ese código entonces que se van pudiendo transcribir los diferentes caracteres que tiene la escritura española. Bien, muchachos, las transmisiones digitales han avanzado tanto que ahora podemos tener comunicaciones como estas, en las cuales por más que exista saturación del sistema, puedas tener una buena resolución o una resolución legible y un audio que se pueda diferenciar del mensaje que se está transmitiendo. Y es así, de forma sencilla, como les he explicado, los tipos de transmisión. Así que para que se entienda lo que se va a avanzar en cuanto a la transmisión de sistemas SCADA, necesitan tener en cuenta estas evoluciones que ha ocurrido durante toda la historia, desde el telégrafo hasta lo que hemos hecho el anterior semestre, de transferir un programa a través de unos cables, a través del internet hacia la nube, de la nube hacia una computadora y de la computadora mediante unos cables hacia el PLC. ¿Alguna duda, consulta respecto a lo que les he explicado? Sean roncados, no changos, deben estar jugando Call of Duty. Claro. Hemos anotado todo por su profe. Tu presentación la va a mandar al grupo. Claro, vamos a Interesante, bro. Bien, muchachos, entonces... Excelente, viendo pornito. ¿Perdón? ¿Qué? El moco está haciendo la justicia por mano propia, dice. Soltar lo que tienes en tu boca. Cuando nuestros muchachos. ¿No? Entonces, muchachos, Justicia digital. esa es la historia
que no tienen que olvidarse la transición entre las señales analógicas a las señales digitales. Aunque haya sido una bonita historia como ustedes lo están viendo, es parte crucial que sepan eso. El no saber eso es como no saber dónde viven más o menos, ¿sí? No saber qué tipo de orientación sexual tienen, así de difícil es eso. Tienen que saber qué son señales analógicas, qué son señales digitales, y lo que les he explicado en una clase es algo que tienen que saber explicar, tienen que poder explicar a las personas.